Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos al taller sobre reglas de origen parte 2, que da continuidad al taller del seminario TEMEC-TIPAD que tuvimos el día de ayer. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar sobre los expertos de la Secretaría de Economía sobre las reglas de origen para el sector textil, TRAC 4 y bienes remanufacturados. El día de hoy continuamos abordando este interesante tema que tantas inquietudes y tanto interés ha despertado entre los sectores productivos. Evidentemente, este taller no sería posible sin nuestros expertos, funcionarios todos ellos de la Dirección General de Acceso a Mercados. Y para empezar esta sesión, les cedo la palabra a Miriam Yaret Aguilar García, de la Dirección General de Acceso a Bienes de la Subsecretaría de Comercio Exterior, quien nos comentará respecto a los cambios en las reglas de origen del sector químico en el TEMEC. Muchísimas gracias. Adelante, Miriam. Hola, Lidia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, como mencionó Lidia, yo voy a exponer respecto de los cambios a las reglas de origen para el sector químico. Entonces, vamos a presentar el material que presentamos. Entonces, bueno, es importante mencionar que para las reglas de origen, para el sector químico, tenemos que considerar ciertos procesos químicos que fueron los que se incluyeron justo en esta sección. Los procesos químicos de los que estamos hablando son reacción química, purificación, mezclado y combinación, cambio en tamaño de partículas, materiales valorados, separación de isómeros, prohibición de separación y procesos biotecnológicos. Específicamente la cobertura arancelaria que tenemos para los productos químicos se refiere a la sección 6, que estamos hablando productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, que se refiere a los capítulos 28 a 38, o de la sección 7, que estamos refiriéndonos específicamente a plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas, que se encuentran clasificados dentro de los capítulos 39 a 40. Ok, respecto de las reglas de origen, tenemos la nota 1, que nos dice que una mercancía de cualquier capítulo o partida en la sección 6, recordemos que la sección 6 se refiere a productos de la industria química o industrias conexas, que satisfaga una o más de las reglas 1 a 8. Como mencionamos anteriormente, las reglas 1 a 8 se refiere a los procesos químicos que ya explicamos anteriormente. De esta sección será considerado como una mercancía originaria, excepto cuando se especifique algo distinto en el anexo 4B, reglas de origen específicas por producto. Entonces, es importante que además de la lectura que nosotros hagamos de las reglas de origen específicas de estas notas y de los procesos químicos, también pongamos atención a las excepciones que pueden haberse acordado y que ustedes van a encontrar específicamente en el anexo 4B, que se refiere a las reglas de origen específicas por producto. Ahora, la nota 2 lo que nos dice es que, no obstante la nota 1, una mercancía es originaria si la mercancía cumple con el cambio de clasificación arancelaria aplicable o satisface el valor de contenido regional aplicable especificado en las reglas de origen, especificado en las reglas de origen del anexo 4B. Ok. Como les mencionaba, es importante considerar los procesos químicos. Entonces, la intención en esta presentación es explicarles un poco cuáles son esos procesos químicos que se introdujeron para las mercancías o para los productos de la industria química o de las industrias conexas. La regla 1 se refiere a la reacción química, y la reacción química se refiere la reacción química se refiere a
una mercancía que resulte de una reacción química en el territorio de una o más de las partes será considerada como una mercancía originaria. La reacción química es un proceso, incluido un proceso bioquímico, que resulta en una molécula con una nueva estructura mediante una ruptura de enlaces intramoleculares. La cobertura arancelaria para este proceso, para la reacción química, se refiere a una mercancía que se encuentra de los capítulos 28 a 38. Y tenemos aquí ciertas exclusiones. Las exclusiones son para las partidas 3301 o 3823 o las subpartidas 29, 16, 32 o 3502, 11 a 3502, 19. Es importante, puedes regresar, gracias, que consideremos lo que nosotros tenemos resaltado aquí en el cuadrito azul que ustedes pueden observar, que nos dice que no se considera una reacción química, como por ejemplo tenemos la disolución en agua u otros disolventes o la eliminación de solventes, incluyendo agua de disolución o la adición o eliminación de agua o de cristalización. Ahora sí, bueno, nos vamos a la regla número 2 que se refiere a la purificación. Entonces, también lo que te dice es que una mercancía se va a considerar originaria si cumple con esta regla de purificación. Entonces, la purificación resulta de lo siguiente: la eliminación de no más del 80% del contenido de las impurezas o la reducción o eliminación de impurezas que resulten de una mercancía para uno o más de los siguientes. Entonces, estamos explicando además que esta reducción o eliminación de impurezas se refiere, por ejemplo, a la eliminación de sustancias como las farmacéuticas, la medicinal, la cosmética o como las químicas o reactivos químicos o como elementos o los componentes que se utilicen en otros elementos. La cobertura arancelaria para la purificación es de los capítulos 28 a 38 y las exclusiones son de la partida 3301 o la subpartida 350211 a 350219. La siguiente regla se refiere al mezclado y combinación. Entonces, lo que nos dice es que una mercancía se considerará originaria si la mezcla o combinación, incluyendo la dispersión deliberada y proporcionadamente de una cantidad de materiales, excepto la adición de diluyentes, para cumplir con las especificaciones predeterminadas, ocurre en el territorio de una o más de las partes. La cobertura arancelaria para la regla 3 también es de los capítulos 28 a 38. Recuerden que estamos hablando justo de la sección 6, que se refiere a productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, y las exclusiones que tenemos específicamente para mezclado y combinación es para los capítulos 28, 29 o 32, para la partida 3301 o 3808, o las subpartidas 350211 a 350219. La regla 4, que se refiere al cambio de tamaño de partícula, igualmente se considera una mercancía originaria si la deliberada y controlada medición de tamaño de partícula de una mercancía, incluyendo la micronización a través de la disolución de polímeros o posterior precipitación, diferente de una simple trituración o prensado, ocurre en el territorio de una de las partes. La cobertura arancelaria que tenemos justo para el cambio de tamaño de partícula también es de los capítulos 28 a 38, y las exclusiones son para los capítulos 28, 29, 32 o 38, para la partida 3301
o subpartidas 350211 a 350219. La siguiente regla, que es la regla quinta, se refiere a materiales valorados. Y una mercancía se considera originaria si la mercancía es producida en el territorio de una o más de las partes. Material valorado, incluyendo la solución valorada, es una preparación apta para el análisis, calibración o uso de referencia que tenga grados precisos de pureza o proporciones que sean certificadas por el fabricante. Exactamente como en las reglas anteriores, la cobertura arancelaria se refiere a los capítulos 28 a 38 y las exclusiones que tenemos para esta regla quinta es la partida 3301 o las partidas 350211 a 350219. La regla sexta se refiere a la separación de isómeros y será una mercancía originaria si el aislamiento o separación de isómeros a partir de mezclas de isómeros ocurre en el territorio de una o más de las partes. La cobertura arancelaria es del capítulo 2838 para la industria química o las industrias conexas, y las exclusiones se refiere a la partida 3301 o subpartidas 350211 a 350219. La regla 7 se refiere a la prohibición de separación, y esto se refiere a un cambio de una clasificación un cambio de una clasificación a otra en el territorio de una o más de las partes como resultado de la separación de uno o más materiales de mezclas artificiales. Y esta no deberá ser tratada como una mercancía originaria a menos que el material aislado resultara de una reacción química en el territorio de una o más de las partes. La cobertura es la misma de los capítulos 28 a 38 y la exclusión es para la partida 3301 o las subpartidas 350211 a 350219. La regla 8 se refiere a procesos biotecnológicos y la mercancía puede considerarse originaria si sufre un proceso biotecnológico o uno o más de los siguientes procesos. Entonces, aquí tenemos varias opciones. El primero se refiere a un cultivo biológico o biotecnológico, hibridación o modificación genética de microorganismos. En este caso estaríamos hablando de bacterias o virus, o células de humanos, animales o vegetales. Estamos hablando también de producción, aislamiento o purificación de estructuras celulares o intercelulares, y además de productos obtenidos de la fermentación. Igual la cobertura es del capítulo 28-38 y las exclusiones son para la partida 2930-2942 del capítulo 30, de la partida 3301 o subpartidas 3502 a 11 y 35 o 350 a 350219, perdón. Ok, bueno, de manera muy general les podemos decir que las reglas que se acordaron y que ustedes van a poder identificar cuando revisen el anexo de reglas de origen específicas para la industria química, en general se refieren a un cambio de clasificación arancelaria, o también nos dan la opción de una regla de valor de contenido regional. Y tenemos un valor de contenido regional distinto para el método de cálculo de valor de transacción o el método de cálculo de costo neto. Ok, bueno, lo que tenemos cuando ustedes puedan revisar esta presentación, podrán identificar por capítulo de manera muy general cuál es la regla que aplica para esos capítulos en específico. Estamos aquí incluyendo las reglas
del capítulo 28 a 38. Como les comentaba, la mayoría de las reglas son de cambio de clasificación arancelaria o de valor de contenido regional. Ok, como les habíamos comentado en un inicio, la cobertura de los índices del sector químico se refiere justo a los productos químicos o al plástico y sus manufacturas o al caucho y sus manufacturas. En este caso, vamos a enfocarnos un poco a la sección 7, que se refiere a plásticos y sus manufacturas. Y bueno, tenemos la nota 1 y la nota 2. La nota 1 es similar a la que ya habíamos platicado para la industria química, que se refiere a que una mercancía de cualquier capítulo o partida en la sección 7 que satisfaga una o más de las reglas 1 a 7 de esta sección será considerada como una mercancía originaria, excepto que se especifique algo distinto en estas reglas. Y como ya explicamos anteriormente, las reglas 1 a 7 se refieren a la reacción química, a la purificación, al mezclado o combinación. Y bueno, las que explicamos anteriormente. Y la nota 2 lo que nos dice es que no obstante la nota 1, una mercancía es originaria si la mercancía cumple con el cambio de clasificación arancelaria aplicable o satisface el valor de contenido regional aplicable y especificado en las reglas de origen del anexo 4B. Ok, de manera general, para el capítulo 39 y 40, las reglas de origen específicas por producto que tenemos para la sección 7, que se refiere a plástico y sus manufacturas o caucho y sus manufacturas, se refieren a una regla de cambio de clasificación arancelaria a nivel de partida y además tenemos la opción del cumplimiento de un valor de contenido regional para algunas reglas, para algunos productos específicos y también tenemos la opción del método de valor de transacción o el método de costo neto. Muchas gracias y por supuesto que estamos muy atentos a cualquier duda en la que podamos apoyar. Muchísimas gracias, Miriam, por tu presentación. Les recuerdo, antes de pasar la palabra a nuestro siguiente ponente, que con el hashtag Seminario Economía MX o a través de la caja de comentarios de Facebook nos pueden hacer sus preguntas de estos temas tan relevantes para que aprovechemos que tenemos a los expertos y nos den respuesta a ellas. Y ahora, para abordar este segundo tema relativo a reglas de origen de manufacturas de acero, le pedimos por favor al licenciado Iván Javier Espíndola Llanes, de la Dirección General de Acceso a Mercados también, que nos haga una presentación. Adelante, licenciado Espíndola. Muchas gracias, Lidia. Buenos días a todos. Bueno, a continuación yo voy a presentar el sector específico de acero y bueno, para tal fin también voy a proyectar una presentación. Y bueno, empezamos. A manera de introducción, en este sector hubo cambios en la parte de las reglas específicas de origen. Se implementaron nuevas reglas en los productos intensivos de acero que requieren que la materia prima con la que están producidos, fabricados, sea el acero, sea originario de la región. En este caso, hablando de TEMEC en específico, la región pues abarca los países México, Estados Unidos, Canadá, y también se incluyen reglas alternativas basadas en peso o en cumplir un valor de contenido regional. Normalmente siempre se encuentra abreviado como BCR en los anexos de las reglas específicas. Y bueno, también hay un punto muy importante en este sector, en donde se establecieron periodos de transición para su implementación. Estos periodos de transición van desde los 2 años hasta los 5, dependiendo de la mercancía, y más adelante vamos a especificar cuáles son los periodos de transición y en general a qué obedecen estos. Entonces, bueno, pasamos a la cobertura arancelaria que se cubre en este sector. Tenemos cobertura para algunas mercancías del capítulo 73,
que abarcan los productos intensivos de acero, en donde encontramos tubos, tuberías, soldados, estructuras de hierro y acero, alambre, entre varios otros. También se tiene cobertura para algunas mercancías del capítulo 85, donde encontramos transformadores y núcleos eléctricos, y tenemos cobertura para mercancías del capítulo 86, donde hay partes de vehículos para vías férreas o similares. En las siguientes láminas, donde vamos a estar revisando la cobertura específica que se tiene para estas mercancías, el modelo que estaremos siguiendo es una descripción en general de la cobertura de las mercancías, el periodo de transición que se va a aplicar a cada uno de estos y la regla que ha quedado dentro del anexo 4B de las reglas específicas de TEMEC. Entonces, bueno, iniciando con las mercancías del capítulo 73, la primera cobertura que tenemos es de las partidas 7305 a la 7307. Aquí podemos encontrar tubos soldados, remachados, grapados, empalmes, codos y otros accesorios de tubería, entre muchos otros. Y bueno, se determinó un periodo de transición para estas mercancías de 3 años a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Esto quiere decir que estas nuevas reglas estarían entrando el 1 de julio de 2023. Mientras este tiempo de transición llegue, la regla que seguirá operando es la de Telecan, que está en el anexo 401, pero para facilidad de la consulta, también si ustedes buscan sus mercancías con su clasificación arancelaria bajo el anexo 4B, encontrarán notas relativas hacia a qué regla aplica actualmente y a partir de cuándo se aplica esta nueva regla del Telecan, de TEMEC, perdón. Bueno, como mencionábamos antes, de manera general se están proporcionando algunas diferentes alternativas para el cumplimiento de esta regla específica. Y bueno, para este grupo de partidas, tenemos un salto arancelario a nivel partida, excluyendo las partidas 7208 a 7229 o 7301 a 7326. Se otorga una segunda alternativa, la que hablábamos de peso, en donde se permite que al menos el 70% en peso de los materiales de las mismas partidas que mencionamos arriba, que son los insumos de acero, sean originarios de la región. Y hay una tercera alternativa que te otorga una posibilidad de cumplir con un arancelario con un valor de contenido regional de al menos 75% si se hace a través del método de valor de transacción o un 65% a través del costo neto. Entonces, bueno, pasando al segundo grupo del mismo capítulo 73, aquí encontramos mercancías que se encuentran en las subpartidas 730810, 730820, 730830, 730840 y 730890. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos mercancías como puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones, para techumbre, techados, puertas, entre otras mercancías que son como de tipo de construcción. El periodo de transición que tenemos aquí es más corto. Este es de 2 años únicamente y entraría a partir del 1 de julio de 2022. La regla que se tiene también otorga 3 alternativas para TEMEC a partir de esta fecha que estamos indicando, que es de un cambio de partida, excluyendo 7208, 7211, 7216, 7225 o 7226. De nueva cuenta, se agrega una opción para cumplir con al menos el 70% en peso de productos originarios de las partidas mencionadas, y también se otorgan una opción de valor de contenido regional. Aquí en específico con estas subpartidas, vamos a poder encontrar en el anexo 4B porcentajes que van desde el 65 al 75% con valor de transacción, o del 55 al 65% y se hace a través del método de costo neto.
Hay únicamente una acotación aquí, únicamente para la subpartida 730890, solamente habrá una opción para cumplir con el valor de contenido regional, que será a través del método de costo neto. En este caso, pues no hay una opción para el valor de transacción. Bien, pasando a este tercer grupo de partidas subpartidas, encontramos a la subpartida 731210, partida 7313 completa, subpartida 731419 a la 731431 a la 731449 y de la 731582 a la 731589. Aquí, ¿qué encontramos? Aquí vamos a poder encontrar cables, alambres, rejas soldadas, chapas extendidas. El periodo de transición aquí nuevamente vuelve a ser de 3 años, por lo que las reglas que vamos a explicar a continuación aplicarían a partir del 1 de julio de 2023. Nuevamente, como recordatorio, mientras este periodo de transición se cubre, la regla que estaría aplicando en estas subpartidas y partidas sería la de Telecan. En este caso, la regla que se aplicaría a partir del inicio de la transición en TEMEC va a ser nuevamente 3 alternativas. Cambio de partida, excluyendo la 7208 a 7229 o 7301 a 7326. Se incorpora nuevamente la opción de peso, en donde se permite al menos el 70% del peso de los materiales deben de ser originarios de las partidas mencionadas, aquí el mismo que mencionábamos antes, y un valor de contenido, o más bien, un valor de contenido regional de al menos 75% en valor de transacción o 65% a través de costo neto. Bien, de este mismo capítulo 73, todavía tenemos la partida 7317, en donde se incluyen productos como puntas, clavos, tachuelas, chinchetas, clavos ondulados, grapas, entre otros. El periodo de transición es nuevamente de 3 años, entra en vigor a partir del 1 de julio de 2023 y otorga nuevamente las 3 alternativas. Como ven, las reglas, al menos en este capítulo 73, para las coberturas que estamos mencionando, se repiten con ciertas variaciones, tal vez en los porcentajes del valor de contenido regional o tal vez también en las exclusiones. Pero bueno, aquí en específico para 7317 tenemos también cambio de partida excluyendo 7208 a 7229 o 7301 a 7326. Se incorpora nuevamente la opción de peso para permitir el 70% de peso de mercancías de materiales originarios de las partidas mencionadas y el valor de contenido regional con 75% para valor de transacción o 65% para costo neto. Muy bien, ahora pasando al capítulo 85, como mencionábamos, en este capítulo encontramos a los transformadores y núcleos eléctricos. La cobertura que se tiene para estos cambios en las reglas es únicamente para la subpartida 850421 a la 850434 y la subpartida 850490. Ahí vamos a encontrar transformadores, bobinas de inducción, núcleos eléctricos, entre otros. Aquí es un punto importante de destacar. El periodo de transición es de 5 años, el máximo que mencionábamos en la introducción. Entonces, esta transición entraría hasta el 1 de julio de 2025. La regla que aplicaría posterior a la transición, a partir del 1 de julio de 2025, sería una regla que nada más aquí otorga dos alternativas. La primera, un cambio de partida que excluye la partida 7225, 7226 o 7326, o una opción de valor de contenido regional para cumplir con al menos el 65% por el método de valor de transacción o el 55% a través de costo neto.
Y bueno, por último, pasamos al capítulo 86. En este capítulo, que es la que mencionábamos, está dedicada a partes de vehículos para vías férreas o similares, la cobertura arancelaria que tendríamos con estos cambios de reglas sería de la subpartida 860711 a la 860712. También la subpartida 860729, 860791 y la partida 8609. Aquí vamos a encontrar bojes, biseles, ejes rectos, ruedas, chasis, parachoques, entre otros. El periodo de transición vuelve a ser nuevamente de 3 años, entra a partir del 1 de julio de 2023 y aquí nuevamente también se otorgan 3 alternativas similares a las que veíamos en un inicio. ¿Qué alternativas son? Un cambio de partida, donde se excluyen las partidas 7208 a 7229 o 7301 a 7326. Se otorga también la alternativa de peso para cumplir con al menos el 70% del peso de los materiales originarios de las partidas mencionadas, 7208 a 7229 y 7301 a 7326. Y la última alternativa, que es un valor de contenido regional de al menos el 70% a través del método de valor de transacción o 60% a través del costo neto. Entonces, como vemos, de manera general en todo el sector acero se están modernizando las reglas y se dan varias alternativas para su cumplimiento. Este es el último capítulo que se cubre con este sector. Y bueno, por mi parte sería todo. Cedo la palabra a mi compañera Margarita Pastrana. Gracias. Adelante, Margarita. Margarita nos va a hablar sobre reglas de origen para manufacturas de vidrio y manufacturas de titanio que se modificaron en el TEMEC. Adelante, Margarita, por favor. Sí, muchas gracias, Lidia. Pues muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes pues, las reglas de origen que se negociaron ahora con el TEMEC y que ya están en vigor. Para mí, pues me gustaría mucho que ustedes pudieran de alguna forma pues entender de una manera más sencilla, porque sé que son pues temas muy técnicos y de pronto pues realmente no entendemos muy bien, más cuando apenas estamos iniciando la exportación y todo esto, pues de pronto resulta un poco complicado. Pero bueno, yo les voy a hablar acerca de las reglas de origen que se negociaron en el TEMEC y que, bueno, forman parte del anexo 4B del propio tratado. Voy a iniciar con la presentación. Un momentito, por favor. Muy bien, pues miren, bueno, como una manera también introductoria y para recordarles que el cumplimiento de las reglas de origen, pues nos van a dar un beneficio al ingresar con arancel libre en su acceso al mercado de la zona de libre comercio y que aunado al cumplimiento de las demás disposiciones que existen para poder ser beneficiarios precisamente de estas preferencias. Los productos de las manufacturas de vidrio, que particularmente son las reglas de origen que se modernizaron, corresponden a las partidas 7010, a las 7018 y 7020. Y bueno, las manufacturas de titanio también pertenecen a las subpartidas 810820 y 810890. Bueno, Cristiano, ¿cómo podríamos interpretar esta cobertura? Si yo como productor, si yo como exportador deseo exportar a Estados
Estados Unidos o a Canadá, un producto que se clasifica entre estas partidas, la 70-10 o 70-18 o la 70-20, por ejemplo, en el caso de que mi producto está clasificado en la fracción 70-13-49-02. Bueno, pues entonces recaería en este rango de la 70-10 a la 70-18. Por tanto, pues bueno, deberá cumplir con la regla de origen que le corresponde a este producto. Asimismo, dentro de las manufacturas de titanio, las subpartidas 810820 o la 810890 son las que a las que se modernizó la regla de origen. En este caso, bueno, si mi producto que deseo exportar está clasificado, no sé, vamos a decir las barras de titanio están clasificadas en la 8108, 90, 99, pues bueno, también consideramos que mi producto debe cumplir con las reglas de origen que aplican para estas subpartidas. La regla de origen, bueno, ya esta es la parte técnica, pero bueno, miren, dentro de la 70-10 a la 70-18, que son manufacturas de vidrio, bueno, dentro de este rango se encuentran productos tales como las ampollas, pantallas para cinescopio, artículos de vidrio, para servicio de mesa, de tocador, inclusive, bueno, baldosas, adoquines, etcétera. Serían todos los productos que al cumplir con las reglas de origen, que en este caso es un cambio de capítulo. Para que estas manufacturas puedan elaborarse cumpliendo con la regla de origen, el vidrio que se utilice para la fabricación de estos artículos deberá ser un cambio de capítulo, que significa que el vidrio que yo utilice para la manufactura de estos productos deberá ser de la región, es decir, puede ser de México, puede ser de Estados Unidos o de Canadá, y de esta manera, pues bueno, ya podrían cumplir y gozar de los beneficios de las preferencias arancelarias. En el caso de la partida 70-20 es exactamente lo mismo, un cambio de capítulo. En estos dos casos podríamos decir que esta regla se considera más estricta que la que teníamos en Telecan. Entonces, por esta situación, todos estos productos son los que debemos de poner atención para saber de qué manera ahora podemos cumplir con la regla de origen. Un caso práctico, soy productor, no sé, de botellas, de frascos que se encuentran bajo la partida 70-10, y entonces, bueno, debo de utilizar en mi manufactura de estos artículos el vidrio de México, Estados Unidos o Canadá. Con esto yo tengo la certidumbre de que mi producto cumple con la regla de origen. Bueno, pues ahora vamos con las manufacturas de titanio, que bueno, realmente también aquí te va a presentar para los dos casos, para aquellos productos que se clasifiquen en la 810820, esto ya es a nivel de su partida, o la 810890, voy a tener dos opciones para cumplir. La primera es el cambio de capítulo, y la segunda opción es el cumplimiento del valor de contenido regional. Para ambos casos, bueno, en el primer caso clasificaría al titanio en bruto, en polvo. Y en el segundo caso, bueno, ya son las demás manufacturas, que en este caso pudieran ser barras, tubos, chapas, todos hechos de titanio. En ambos casos, de la 810820 y 810890, tenemos estas dos opciones. Y bueno, también de la misma manera,
esta negociación fue, pues bueno, resultado de las consultas que tuvimos con el sector productivo, que por lo mismo teníamos que reflejar, de una manera pues más estricta la postura que el sector productivo lo y es así como dentro de estas manufacturas, bueno, se reflejó esta regla de origen más estricta. Bueno, a manera de ejemplo, yo soy productor de tubos de titanio. Y bueno, para poder cumplir con el cambio de capítulo, como les había indicado, el titanio debe de ser de la región de Temec. Pero si yo no puedo cumplir con esta primera opción de cumplimiento de regla de origen, bueno, pues tengo otra posibilidad que de alguna manera podríamos decir que es un poco más flexible de la de cambio de capítulo, que es en la primera opción. Y esta segunda opción pues me brinda la posibilidad de poder utilizar el método de valor de transacción o bien el método de costo neto. Y bueno, para poder tener el cumplimiento de los porcentajes que se requieren en el primer caso del método de transacciones del 60% y en el segundo caso es el de costo neto el 50%, pues bueno, todo esto debemos de hacerlo mediante la fórmula que se establece para esto. Bueno, sería todo lo de mi presentación. Espero que les haya servido de alguna manera esta información. Estoy a sus órdenes para cualquier información adicional. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Roberto López. Muchas gracias. Gracias, Maggie. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Roberto López, soy encargado del Departamento de Reglas de Origen y Facilitación del Comercio. Y el día de hoy voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes en relación a las modificaciones o actualizaciones que se hicieron para las reglas de origen, en particular para manufacturas eléctricas, televisores y mercancías del sector, mercancías de fibra óptica. Para tal fin les voy a compartir una presentación. Denme un segundo, por favor. Ahí deben de ustedes ya de estar viendo la presentación. Como les comentaba entonces, vamos a enfocarnos en las reglas de origen que sufrieron alguna actualización o modernización para manufacturas eléctricas, televisores y proyectores y fibra óptica. De manera introductoria, me voy a permitir primero platicarles de manera general cuáles fueron estas modificaciones de reglas de origen que tuvieron estos sectores. Hablando de manufacturas eléctricas, atendiendo a comentarios de la industria, tenemos una modernización en consonancia con avances tecnológicos. Es muy importante considerar que, bueno, el Telecán fue un tratado que entró en vigor en los 90s, estuvo en vigor por más de 20 años. Es evidente que durante todo este tiempo han habido avances tecnológicos que necesitaban ser atendidos. Se mantienen reglas de salto arancelario, que básicamente refieren a un cambio de clasificación arancelaria de los insumos o materiales no originarios que utilicemos en la producción para efectos de conferir origen a la mercancía que estamos produciendo. O bien también hay reglas de valor de contenido regional que refieren a un porcentaje en valor de insumos o materiales originarios versus el valor de la mercancía que estoy produciendo. Cuando hablamos de reglas de origen para televisores y proyectores, se eliminan reglas inoperantes. Esto también atiende a avances tecnológicos. Es evidente que los monitores y proyectores que se producían en los 90s, pues son totalmente distintos a los que se están produciendo hoy en día. Y también se facilita el lenguaje técnico. Si el día de hoy nos acompaña alguien que haya tenido la oportunidad de leer el anexo 401 del Telecán y haya visto las reglas de origen que aplican a monitores y proyectores, se darán cuenta de que son reglas de origen, ya no digamos difíciles de interpretar, simplemente su lectura es muy compleja. Entonces, lo que se está buscando en esta modernización es
facilitar las reglas de origen para televisores y proyectores, para así darle a los operadores económicos pues más certidumbre en relación del cumplimiento de las reglas. También tenemos que se mantienen las reglas de salto arancelario o valor de contenido regional. Y finalmente, para el caso de mercancías de fibra óptica, se requiere que cierto insumo procesado de vidrio sea originario. ¿Qué está pasando aquí? Algo muy interesante. De alguna manera, a través de las reglas de origen, lo que se está buscando es impulsar cierto sector de la región, en este caso el sector del vidrio. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que a ustedes les quede mucho más claro. Cobertura arancelaria. Vamos a hacer aquí un paréntesis, ya lo comentaba mi compañera Margarita. Es indispensable, fundamental, que cuando ustedes estén haciendo una determinación de origen, conozcan la clasificación arancelaria tanto de la mercancía que están produciendo como de los insumos que están utilizando. Solo así ustedes van a poder tener la certeza de que están primeramente viendo la regla de origen que deben de cumplir y en segundo lugar que están cumpliendo con lo que les pide. Entonces, hablando de la cobertura arancelaria de los sectores que un servidor lo está compartiendo el día de hoy, si hablamos de manufacturas eléctricas, nos estamos refiriendo a ciertas mercancías dentro del capítulo 85 y capítulo 94. Capítulo 85, como por ejemplo convertidores, cuadros, paneles y consolas. Capítulo 94 tenemos lámparas y material de alumbrado. Si hablamos de televisores y proyectores, tenemos las clasificaciones arancelarias dentro de las partidas 85-28, 85-29, así como la subpartida 90-13-80. Todo este pequeño universo arancelario refiere a televisiones, monitores y proyectores, así como sus partes. Y finalmente, mercancías de fibra óptica, tenemos a la subpartida 90-01-10, que comprende a fibras ópticas, haces y cables. Vamos a ver ahora un par de ejemplos para que a ustedes les quede más claro cuáles fueron estas actualizaciones o modernizaciones que sufrieron las reglas de origen en relación a estos tres sectores. El primero que tenemos aquí es de manufacturas eléctricas. Es muy recomendable, aquí me permito hacer otro paréntesis, que empecemos a familiarizarnos en la manera en que debe de leerse e interpretarse una regla de origen. Vamos a ver la regla de origen de Telecán aplicable a cuadros de mando clasificados en la subpartida 85-3710. La regla nos dice un cambio de partida, excepto circuitos modulares o partes moldeadas de la subpartida 85-3890. Lo que te está diciendo aquí la regla de origen de entrada es que tú puedes utilizar insumos de cualquier parte. Si son insumos no originarios, deben de cumplir con un cambio de clasificación arancelaria a nivel partida, es decir, al menos a nivel arancelario de 4 dígitos, excepto por circuitos modulares o partes moldeadas. Quiere decir que estos insumos en primera instancia tendrían que ser originarios de la región, en ese momento Telecán. O bien la segunda parte de la regla que nos dice valor de contenido regional de 60% valor transacción o 50% costo neto. ¿Qué quiere decir? Que tú podrías utilizar circuitos modulares o partes moldeadas incluso de fuera de la región, en tanto cumplas con el valor de contenido regional establecido. Vamos a ver cómo queda la regla en TEMEC. Nos dice, para la 8537, cambio de partida, excepto circuitos modulares o partes moldeadas. Entonces, de entrada, estamos exceptuando los mismos insumos, es decir, que en principio se pediría que estos insumos sean originarios de la región. Pero, ¿qué nos dice la segunda parte de la regla? Valor de contenido regional de 50% valor transacción o 40% costo neto. Como ven, se están reduciendo los porcentajes de valor de contenido regional exigidos para que las mercancías, para que los cuadros de mando sean considerados originarios. Es decir, esta regla se está flexibilizando, estamos disminuyendo el porcentaje requerido. En este siguiente ejemplo aplicable a partes de televisiones, tenemos la subpartida, la regla de origen para la subpartida 90-1380, que corresponde a ensambles de pantalla de cristal líquido. Vamos a leer lo que dice. Nos exige en Telecán un cambio de partida, o bien un cambio de la subpartida 90-1390, es decir, partes, cumpliendo un valor de contenido regional de 60% valor transacción o 50% costo neto. ¿Cómo queda la regla en TEMEC? Vamos a leerla. Cambio de cualquier otra subpartida, o bien no se requiere cambio de clasificación, cumpliendo un valor de contenido regional de 40% valor transacción o 30% costo neto.
Como vemos, se está flexibilizando la regla también en el sentido de que se nos exige un cambio de clasificación. Antes era cambio de partida, hoy es un cambio de cualquier otra subpartida, esto es más flexible. O bien, si estamos utilizando partes de fuera de la región, ya no tenemos que cumplir con un valor de contenido regional de 60% o 50% respectivamente. Los porcentajes aquí también son reducidos, 40% valor transacción o 30% costo neto. Como vemos entonces, la regla de origen aquí también se está flexibilizando. Vamos al siguiente ejemplo para manufacturas eléctricas. Tenemos la subpartida 940510, que comprende lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado. ¿Cómo estaba la regla en Telecán? Nos decía cambio de capítulo. Un cambio de capítulo arancelariamente representa el cambio de clasificación arancelaria más difícil de cumplir. O bien un cambio de subpartida de la 940591 a 940599, que son partes, cumpliendo un valor de contenido regional de 60% valor transacción o 50% costo neto. Es decir, si tú utilizabas partes de fuera de la región, tenías que cumplir un valor de contenido regional de 60 o 50% respectivamente. Ahora, ¿cómo queda en TEMEC? Cambio de subpartida, fuera de las subpartidas 940510 a 940540. Como ven, ya no se está excluyendo a las partes y mucho menos se pide el cumplimiento de un valor de contenido regional para utilizar las mismas. Esto también es una gran flexibilización, puesto que las partes o insumos que antes estaban exceptuados, que antes estaban restringidos de uso de fuera de la región, en TEMEC sí los podemos utilizar y ni siquiera tenemos que cumplir con un valor de contenido regional para utilizarlos. Vamos al siguiente ejemplo, que corresponde a televisores y proyectores. Como les comentaba, aquí ocurrió algo muy interesante. Si alguno de ustedes se acerca al anexo 401 del Telecán y busca las reglas de origen aplicables a televisores y proyectores, como les comentaba al principio, ya dejémonos de la parte de interpretarla y aplicarla. Simplemente con leerla puede ser bastante complejo. Vamos a ver qué decía la regla de origen en Telecán. Nos dice un cambio de aparatos receptores de televisión incompletos o sin terminar, que no incorporen tubos catódicos de la subpartida 852872 o cualquier partida, excepto 854012W u 854091AA. Entonces, como ven, salvo que nosotros tuviésemos un sólido conocimiento tanto en materia de origen y además un conocimiento técnico en materia de producción de este tipo de mercancías, sería muy difícil para nosotros el tener la certeza de que le estamos aplicando de manera correcta. Entonces, se moderniza la regla de origen, en principio para hacerla más entendible, para facilitar su implementación, y queda del siguiente modo: un cambio de partida, o bien no se requiere cambio de clasificación cumpliendo un valor de contenido regional de 60 valor transacción o 50 costo neto. Entonces, como ustedes ven, es mucho más sencillo el leer e interpretar la regla por una parte, ahí ya le estamos simplificando de alguna manera, y además ciertos insumos que antes estaban restringidos, por ahí lo que dice 854012W o 854091AA, en TEMEC ya no tenemos esa restricción. Entonces, la regla de origen aquí también se está modernizando y flexibilizando. Vamos al siguiente ejemplo. Para monitores en colores tenemos un caso muy similar y aquí me permito hacer la aclaración de que para la partida 8528 en TEMEC quedó ya la aplicación de manera transversal, es decir, que todas las mercancías que encontremos clasificadas dentro de esta partida les va a aplicar esta regla de origen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la regla de origen para monitores en colores en Telecán 852859 y de la misma manera que la anterior, leerla es bastante complejo. Cambio a monitores en colores incompletos, incluso compuestos de partes especificadas en los incisos A, C y E en la nota 3 del capítulo 85 de cualquier partida excepto la fracción 852990WD. ¿Qué está pasando aquí? Ciertamente que la interpretación puede ser bastante compleja. En TEMEC quedó la misma que la lámina anterior, cambio de partida, o bien ni siquiera tenemos que cumplir con un cambio de clasificación en tanto haya un valor de contenido regional de 60% valor transacción o 50% costo neto. Se simplifica la regla a la vez que se moderniza para permitir el uso de insumos que antes estaban restringidos. ¿De acuerdo? Y finalmente un ejemplo relacionado a las mercancías de fibra óptica. Muy interesante lo que está pasando aquí y también
Pasó algo similar comentaba, me parece que mi compañera Margarita por ahí, para algunas mercancías en las cuales ya el vidrio se exige que sea originario. Para el caso de la fibra óptica está ocurriendo algo muy similar, en específico para ciertos insumos fabricados a partir de vidrio, en este caso las preformas. ¿Qué está pasando entonces? Que a través de una regla de origen se está intentando impulsar el desarrollo de este sector. Tú lo que le estás diciendo a los productores es: busca proveeduría dentro de la región TEMEC a efectos de que tus mercancías de fibra óptica sean originarias. ¿Qué nos decía la regla Telecán? Cambio de capítulo, excepto partida 7002. Entonces, en principio, todos los insumos de la 7002, que es vidrio, tú tendrías que considerarlos que fueran de la región. Pero ¿qué te dice la segunda parte de la regla? O cambio de la partida 7002, cumpliendo un valor de contenido regional de 60% o 50% respectivamente, valor transacción o costo neto. Es decir, que tú tenías la posibilidad de utilizar esos insumos de la 7002 cumpliendo con un valor de contenido regional. ¿Cómo queda la regla en TEMEC? Cambio de capítulo excepto preformas de la partida 7002, como ustedes ven es mucho más específico. O bien, cambio de la partida 7002 excepto preformas. Es decir, que en TEMEC, sí o sí, bajo las dos posibilidades, las preformas de la 7002, que hablamos de bolas, barras, varillas, tubos de vidrio, por ejemplo, tienen que ser originarios a efectos de que las mercancías de fibra óptica puedan acceder a un beneficio arancelario. ¿De acuerdo? Con este ejemplo estaría llegando al final mi participación. Antes de despedirme, me gustaría recomendarles, punto número 1, como ya se los comentaba, indispensable. Yo creo que la columna vertebral de toda operación de comercio exterior es la clasificación arancelaria. No nada más para efectos de origen, también nos va a dar pauta a conocer si hay restricciones o regulaciones no arancelarias que tuviéramos que observar. Entonces, bien importante saber la correcta clasificación de la mercancía que están produciendo, así como de los insumos que están utilizando, particularmente de los insumos no originarios. Les recomiendo también leer el capítulo 5 del TEMEC, que se refiere a procedimientos de origen. Ahí ustedes van a poder encontrar todo lo relacionado a la nueva certificación de origen. No olvidemos que el certificado Telecán, ese ya no está vigente. Vean el capítulo 5, anexo 5A para la parte de certificación de origen, y también en ese capítulo vienen las disposiciones relacionadas a verificaciones de origen. Y también les recomiendo familiarizarse con las reglamentaciones uniformes. Las reglamentaciones uniformes las van a poder encontrar ahí también en la página de Secretaría de Economía. Funcionan como notas explicativas a varias disposiciones que vienen en el tratado. Van a encontrar incluso ejemplos para que ustedes tengan certeza de que lo están aplicando de manera correcta. Pues muchas gracias nuevamente por su tiempo. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, Luis Roberto, por tu presentación. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas que hemos recibido por diferentes vías, nuestro hashtag, redes sociales y nuestro correo electrónico habilitado para este fin. Le doy lectura y les pido a mis colegas que nos ayuden a responderlas. La primera que tenemos es: ¿puede explicar a qué se refieren las alternativas referentes al cambio de partida y lo del peso de los materiales? Es tema de acero. No sé, Iván, si tú quisieras... Sí, correcto. En el sector acero es donde se incluyen las reglas de peso. Y bueno, iniciando por la regla de cambio de partida, esto requiere que todos los insumos que sean no originarios del producto que estés clasificando, del producto que estés calificando, sean de una partida diferente a la partida de tu bien final. Si tu bien final, no sé, se encuentran de las de acero en la partida 7302 de las que observábamos, los insumos no originarios tendrían que ser de una partida diferente a esta, es decir, cualquier otra que no sea 7302, para que entonces reciba el carácter de originario. Si uno de tus insumos es no originarios, no cumple con este salto, entonces la mercancía sería no originaria. Y bueno, para la parte de peso, lo que quiere decir es que para el sector acero, al menos, y es importante subrayar esta parte, es al menos un 70%, puede ser más, pero no puede ser menos, de tus materiales, de los insumos de acero que se utilicen
depende de la regla que observamos, tienen que ser al menos en 70% en peso originarios de la región México, Estados Unidos, Canadá. Muchísimas gracias. Iván, aquí hay algo adicional, hay un comentario que dice, con este periodo de transición y la aplicación de la regla del Telecán, como lo comentan, en la certificación de origen bajo TEMEC se califica con esta regla, pero se acompaña con la nueva certificación. ¿Así es? Bueno, aquí es importante hacer una aclaración importante. El Tratado de Libre Comercio que actualmente tenemos es el TEMEC y es el único que aplicaría. Como mencionaba en la presentación, en el anexo 4B pueden ustedes consultar la regla que aplica para la partida, su partida que estén buscando, y ahí se va a hacer la anotación de qué regla corresponde actualmente y a partir de cuándo va a entrar la transición de la nueva regla. La certificación totalmente ya es la de TEMEC y se tienen que cumplir con los procesos de certificación de TEMEC. Muchísimas gracias. Hay una pregunta relacionada con manufacturas eléctricas y electrónicas que dice, buenos días, en un ensamble en donde no cumplo con la regla de mercado y etiquetado de origen, pero se le carga un software a la PCBA para que funcione el bien final, ¿le confiere el origen el cargado del software a México? En México, perdóname. Gracias, Lidia. Me voy a permitir tomar la palabra para contestar esa pregunta. Es importante tener en consideración dos cosas. Estamos hablando de cuestiones distintas. Por una parte tenemos la parte de reglas de marcado y por otra parte están las reglas de origen. Yo le sugiero a la persona que haya tenido a bien extendernos esta pregunta que por favor verifique cuál es la regla de origen aplicable, porque si estamos hablando de beneficio arancelario, de acceso a mercado en relación a un beneficio arancelario, se debe de cumplir la regla de origen. La regla de marcado es para otros efectos. Entonces, por favor, primero identificar cuál es la clasificación arancelaria para así ver cuál es la regla de origen correspondiente y asegurarnos de que se esté cumpliendo para tener el beneficio arancelario. Muchísimas gracias. Una pregunta adicional es, dice, ¿pueden ahondar en el concepto del cambio de capítulo? Sí, con mucho gusto. Me permito tomar la palabra nuevamente. Cuando estamos hablando de un cambio de clasificación arancelaria, las reglas de origen nos pueden establecer un cambio de clasificación a distintos niveles. Todas las mercancías se clasifican en una fracción arancelaria. Cuando hablamos de que los insumos no originarios tengan que sufrir un cambio de capítulo, estamos hablando de que al principio, antes del proceso de producción, esos insumos tienen cierta clasificación arancelaria. Están clasificados ahí a sus 8 dígitos, próximamente serán 10. Y entonces, a través de una transformación sustancial, a través de un proceso productivo que tiene que ocurrir en la región TEMEC, después de que ya tuvieron esos insumos de haber sufrido ese cambio de clasificación. Si hablamos de un cambio de capítulo, necesitamos entonces que al menos haya un cambio a un nivel de al menos de 2 dígitos. Eso es el cambio de capítulo. Muchas gracias, Roberto. Tenemos otras preguntas conceptuales. Una de ellas dice, ¿cuál es la diferencia entre valor de transacción y costo neto? Bueno, voy a permitirse seguir. El costo neto y el valor de transacción son dos metodologías que TEMEC considera para calcular el valor de contenido regional. ¿Cuál es la diferencia? Costo neto, bueno, de entrada la diferencia es la base que vamos a tomar para realizar el cálculo. En costo neto nos vamos a enfocar únicamente en el costo de producción de la mercancía, es decir, materiales directos, materiales indirectos y mano de obra. Cuando hablamos de valor transacción, ya estamos añadiendo ahí otros conceptos como lo puede ser la utilidad. Estamos hablando de un precio de venta que tiene que estar ajustado a cierto incoterm, en este caso sería libre a bordo, valor FOB. Entonces tendríamos que ajustar nuestro precio de venta a valor FOB, a la base FOB, para con esa base hacer el cálculo de valor de contenido regional. Es por eso que si ustedes observan las reglas de origen, un valor de transacción siempre te va a pedir un porcentaje mayor porque estás partiendo de una base más grande, estás considerando utilidad también. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Una pregunta adicional. Dice, para la regla 8529.90 en su redacción, entiendo que puede traer materiales de la misma subpartida, pero de otro material. Pero ¿qué hay con aquellos BOM donde no tengo material
primas bajo esa subpartida? A ver, estoy también aquí leyendo la pregunta. Ajá. La 85-29-90. Puede traer materiales de la misma subpartida, pero de otro material. Pero, ¿qué hay con aquellos BOM donde no tengo materias primas bajo esa subpartida? Pues no habría problema entonces. Si no estás trayendo insumos de esa subpartida, pues no tienes inconveniente. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta adicional. ¿Quién va a ser el verificador de que se cumplan los porcentajes adecuados en el BCR, BT o CN? Pues mira, en primera instancia tendría que ser quien esté realizando la determinación de origen, es decir, o el productor o el importador que esté solicitando una preferencia arancelaria. Pero si estamos hablando ya de un proceso de verificación, es el SAT quien a través de la AGACE pues ya realiza ahí los procesos de verificación de origen. Entonces es bien importante que si ustedes lean el capítulo 5, también lean las reglas en materia aduanera, esas omití mencionarlas, pero en estos ordenamientos ustedes van a poder encontrar también la parte en relación al record keeping que ustedes tienen que guardar para efectos de soportar la determinación de origen que estén haciendo. Muchas gracias. Una pregunta más dice, ¿qué pasa si hay insumos que no cumplen con el salto arancelario? Bueno, en primera instancia no se estaría cumpliendo con la regla de origen. No obstante, hay otras disposiciones de origen. Una de ellas es el minimis. Si nosotros nos vamos allá al capítulo 4 y vemos la parte de minimis, nos dice que en tanto el valor de estos insumos que no están dando el cambio de clasificación requerido no rebase cierto porcentaje, en este caso en TEMEC hablamos de un 10%, tu mercancía puede seguir siendo considerada como originaria. Para efectos de implementar o de aplicar correctamente el minimis, igual mi sugerencia es, por favor, lean las reglamentaciones uniformes. Si no mal recuerdo, por ahí es la sección 5 de las reglamentaciones uniformes. Incluso ahí van a poder encontrar ejemplos de cómo se aplica esta disposición. Muchas gracias. Hay una que dice, al flexibilizar las reglas de origen del sector de televisores, ¿será eliminado el registro del programa de cadenas globales de proveeduría de la DGIPAD? Ese sí es un tema que sale de nuestra competencia. Nosotros el día de hoy estamos hablando de reglas de origen, pero ya si hablamos de otro tipo de restricciones, ahí yo sugeriría que buscaran o se acercaran ahí a la dirección de Secretaría de Economía correspondiente pues, para verificar ese tema en particular. Muchas gracias. Una pregunta adicional dice, debido a los periodos de transición que entrarán en vigor en periodos futuros, ¿se seguirá trabajando bajo las condiciones del Telecán? No, esto es nuevamente para la parte de acero. No, el tratado actual es TEMEC y todo ya obedece a lo que está dentro de TEMEC. Nuevamente insistiríamos en que para las mercancías correspondientes a acero se consulte el anexo 4B, depende su fracción arancelaria, su partida arancelaria, y ahí entonces se consulte la regla que aplica actualmente, cuál es su periodo de transición, cuándo iniciaría la nueva regla y ya como punto final, pues la regla que aplicaría de ahí en adelante. Gracias, Iván. Aquí les leo una más. ¿Tiene alguna información sobre modificaciones a bebidas alcohólicas? No, un servidor al menos no tiene conocimiento en relación a cambios en materia de reglas de origen para bebidas alcohólicas, pero nuevamente sería muy provechoso que se identifique la regla de origen porque, la clasificación arancelaria para revisar, pero alguna restricción no arancelaria, probablemente de etiquetado o de otro tipo de cuestiones, que seguramente ahí sí las hay. Gracias, Roberto. Lidia, solamente para complementar un poco lo que ya respondió nuestro compañero Roberto, es que no hubo modificaciones exactamente para la pregunta. Gracias, Miriam. Gracias. Y una que creo que se relaciona también contigo, Miriam. ¿Qué importancia tienen los procesos químicos para el cumplimiento de las reglas de origen específicas? Ah, sí, claro. Gracias, Lidia. Bueno, como lo mencionamos durante la explicación, la importancia de los procesos químicos es que tenemos la opción justo para cumplir con la regla de origen
si si nuestro producto, nuestra mercancía cumple con este proceso químico. Como también lo explicamos, tenemos ya sea el cumplimiento de la regla de origen específica o para algunos productos en específicos también tenemos la opción de valor de contenido regional o en su caso el cumplimiento de algún proceso químico que se explicó. Gracias. Una más relacionada con acero. ¿Por qué se establecieron periodos de transición para el sector acero? Perdón, estaba olvidando el mute. Pues en realidad los periodos de transición obedecen a también una necesidad de la industria. Es una industria importante para la región que va a dar oportunidad a adaptar estos cambios. Los porcentajes de cumplimiento de los insumos originarios de la región se incrementan y bueno, también se necesitan estos periodos. Como vimos, van de los 2 hasta los 5 años y va a permitir que las industrias tomen medidas para poder adaptarse a estos porcentajes de cumplimiento y en su caso poder entonces cumplir con los requisitos de las nuevas reglas del anexo 4B. Gracias, Iván. Hay una pregunta que no sé si Miriam ya respondió, pero prefiero leérselas. Cuando existen dos opciones para cumplir una regla de origen, de cambio de capítulo o de contenido regional, ¿en qué situación se utiliza cada una? Bueno, la explicamos un poco, pero bueno, el punto es que en la mayoría de las reglas donde tenemos dos opciones, en realidad lo que tenemos que considerar es nuestros insumos, dependiendo del producto, del bien final del que estemos hablando, los insumos que nosotros tenemos o con los que contamos para la elaboración de ese bien final y el cumplimiento de la regla. Entonces, dependiendo exactamente de nuestros cálculos, como ya lo explicó también nuestro compañero Roberto, las opciones que tenemos para hacer un cálculo, por ejemplo, de valor de transacción o de costo neto, dependiendo de los cálculos que nosotros hagamos, podemos cumplir con una regla o con otra. Entonces, en realidad no es que tengas que cumplir con una en una situación en específico o que debas de cumplir con otra en alguna situación en específico. En realidad es la opción que para ti sea más conveniente y la que puedas aplicar y la que pues obviamente te lleve al cumplimiento de la regla de origen para solicitar el trato nacional de preferencia. Muchas gracias, Miriam. Y vamos sí, adelante. No, gracias, Lidia. Era todo. Sabe que estamos encima con el tiempo ya muy justos que quedamos de terminar. Les vamos a hacer una pregunta más de las que hemos recibido. ¿Los cambios que se señalaron en reglas específicas para el sector acero aplican para todas las mercancías en forma horizontal? ¿Para todas las mercancías de acero en forma horizontal? No, únicamente se hace ahí en la presentación la lectura de las partidas, subpartidas, grupos arancelarios correspondientes. De cualquier manera, es para su identificación, una vez que ingresen al anexo 4B, para los capítulos que señalamos, que son el 73, el 85 y el 86, se podrán identificar porque tienen notas al inicio de cada uno de estos grupos arancelarios, en donde se describen los tiempos de transición que comentamos. Entonces no aplican para todas, sino exclusivamente para estas que son las que sufrieron cambios. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto agradecemos profundamente a los colegas de la Subsecretaría de Comercio Exterior, de la Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes específicamente, por su tiempo y por su compartir su expertise y su conocimiento técnico. Muchísimas gracias. Sin duda, estoy segura de que fueron de gran utilidad. Les quiero dar las gracias a ustedes como panelistas por haber estado y haber dedicado su tiempo en estas explicaciones que sin duda serán de mucha utilidad para muchos sectores productivos y gente interesada en comercio exterior. Les agradecemos también a todos aquellos que nos acompañaron en este taller el día de hoy. Recuerden que cualquier pregunta adicional o las abordadas el día de hoy las pueden enviar al correo electrónico seminariotemec@economia.gov.mx. Vamos a intentar contestar en el chat, en la caja de comentarios del Facebook Live, las que nos quedaron pendientes por cuestiones de tiempo. Les recuerdo que el video de esta sesión, los materiales presentados por mis colegas de la Dirección General de Acceso a Mercado de Bienes estarán disponibles en nuestro micrositio del TEMEC en las próximas horas para que no duden en
volver a ver las sesiones y en consultar los materiales. Los esperamos para el próximo taller que abordará temas relacionados con facilitación comercial y autocertificación. Este será el próximo miércoles 7 de octubre a la misma hora, 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y que tengan un muy buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.